Después de 12 meses desoladores, Rudolf salió del campo de internamiento. ¿Pero a dónde iría? La mansión de los Dassler había sido requisada por los estadounidenses y los otros miembros de la familia estaban viviendo en la torre de la fábrica. En esas condiciones, los hijos de Rudolf y Adolf, Armin y Horst, veían cómo sus padres chocaban cada vez con más fuerza. Estaban saldando viejas cuentas. Todo era por dinero. La batalla entre las dos familias era sobre todo por dinero. Luego, inesperadamente, Adolf fue interrogado por segunda vez. Adi Dassler tenía graves problemas con su salida del partido nazi y, según los archivos, Rudolf Dassler hizo todo lo posible para desacreditar a su hermano. Hablaba pestes de él a las autoridades, aportaba supuestas pruebas que Adi y Kate negaron categóricamente, con mucha violencia. ¿Quién decía la verdad? ¿Adolf o Rudolf? Los norteamericanos archivaron el caso. Ahora los hermanos eran libres y mortales enemigos. Cuando se llega a un punto donde dos hermanos se acusan mutuamente ante las autoridades de hechos tan graves, creo que es imposible dirigir una empresa juntos. La única solución era dividir la empresa. Lo comunicaron al personal. Había llegado el momento de la escisión. Un día Rudolf nos reunió para decirnos que habían decidido seguir caminos distintos. Nos dijo que debíamos escoger con quién queríamos trabajar en el futuro y decirlo abiertamente. Ningún hermano se sentiría ofendido fuera cual fuera nuestra elección. A mí me había contratado Rudolf y ya no le tenía miedo. Así que decidí continuar con él. El personal estaba sorprendido. ¿Qué diablos había ocurrido entre los dos hermanos? Nadie lo sabía con seguridad y se extendieron los rumores. Discutí largamente con mi padre porque tenía su propia teoría, una opinión que desde entonces también ha sido expresada por otras personas. Voy a decir algo que podría costarme la cabeza. Su teoría era que Horst Dassler, el hijo de Adolf Dassler, en realidad no era hijo suyo, sino que su padre era Rudolf Dassler. La reputación de don Juan de Rudolf lo había precedido. ¿Tuvo una aventura amorosa con su cuñada Kate? ¿Tenían una relación dos personas que aparentemente se odiaban? Algunos ciudadanos de Herzogenaurach pensaban que la idea era ridícula. Pero tratándose de Rudolf, otros pensaban que había muchas posibilidades. Nunca sabremos si era verdad, pero en cierto modo explicaría la gravedad de su conflicto. No había nada entre Kate y Rudolf, y cualquiera que lo sugiriera recibiría una bofetada. Era una calumnia. Era un rumor. No era cierto. Llegó el final. Los empleados tuvieron que decidir: ir con Adi, el apacible artesano, o con Rudolf, el vendedor eficiente. Era una difícil elección. Repartir los materiales y la maquinaria no supone ningún problema. El problema es la gente. No puedes llevarlos de un lado a otro. Cuando hubo que tomar la decisión, 2/3 del personal se pusieron de parte de Adi, la mayoría de ellos zapateros. El resto, principalmente los vendedores, optaron por Rudolf. Tenía la sensación de que ambos estaban contentos de que las cosas hubieran llegado a un punto crítico. Me di cuenta cuando nos instalamos en el nuevo local y nuestro jefe nos dijo: por fin estamos solos y podremos demostrar de lo que somos capaces. Esas fueron sus primeras palabras. Adi Dassler fundó Adidas y Rudolf Puma, separados por solo 500 metros. La guerra entre los dos hermanos se convirtió en una feroz rivalidad entre dos compañías. Desde ese momento, Herzogenaurach quedaba dividido por una profunda brecha. La población local se vio gradualmente arrastrada al conflicto.
Incluso había 2 clubes de fútbol en lugares distintos. Si entrabas en el bar, no veías nunca un empleado de Puma sentado en la misma mesa que los que trabajaban en Adidas o viceversa. Los empleados apoyaban totalmente a sus jefes, fuera por miedo o por convicción de que estaban con el mejor hombre. En Herzogenaurach se decía medio en broma que lo primero que la gente te miraba eran los pies para ver si llevabas Adidas o Puma. Tenías que experimentar de primera mano cómo era vivir en un pueblo con 2 fábricas y 2 clubes del fútbol que se evitaban. Las 2 nuevas firmas de Herzogenaurach buscaban aliados poderosos como el entrenador del equipo nacional de fútbol, Sepp Herberger. Visitó a Rudolf Dassler, el director de Puma, en la nueva fábrica, y en principio Puma tenía mejor mano de obra, pero no suficiente dinero. Sí que quería dinero, pero había calculado mal, porque Rudolf Dassler se hacía el sordo ante ese tipo de cosas. El día siguiente nos reunió y nos dijo: creo que he cometido un error. He rechazado de plano a Herberger y no estoy seguro de haber hecho lo correcto. No obstante, continuaremos adelante y, como es lógico, Sepp Herberger fue a ver a Adi Dassler. Por lo que recuerdo, nunca había una mala palabra entre ellos. Estaban unidos como hermanos que eran. La Copa del Mundo de 1954 vio intensificarse el conflicto entre Adidas y Puma. El equipo alemán llevó botas de Adidas. Su diseñador, Adi Dassler, disfrutaba de la confianza de Sepp Herberger y estaba siempre junto a él como hombre del equipo. Adi Dassler había desarrollado botas con clavos especiales para el torneo. Sobre el césped mojado del estadio de Berna eran una clara ventaja. Incluso el árbitro confiaba en Adidas. Era el nacimiento de una nación futbolística y de Adidas como marca mundial. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor! 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 Aus! 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 Das Spiel ist aus! Hay que reconocer que en Adidas pensaban bien las cosas. Presentaron también la historia, el cuento de hadas, que Adidas se convirtió en una marca internacional. Nuestros colegas del otro bando seguramente lo acusaron como un verdadero golpe, porque fue un gran triunfo que apareció en todos los periódicos. Estoy seguro de que los productos que fabricaban eran buenos, aunque tal vez un poco inferiores a los nuestros. Tales comentarios pusieron furiosos al personal de Puma, porque Puma ya había comercializado las suelas con clavos antes de la Copa del Mundo de 1954. Es cierto, habíamos abastecido con ellas a todas las ligas de Alemania Occidental durante la temporada 52-53. El equipo de Hannover al completo. Los campeones de 1954 llevaban botas Puma con suelas de clavos. Por lo menos una docena de personas de todo el mundo afirmó con toda justificación que tenían la patente de las suelas con clavos. Pero lo que era particularmente interesante en este caso es que el primer sistema fue el que funcionó de verdad. Así que probablemente ni Puma ni Adidas inventaron las suelas de clavos, pero el triunfo fue para Adidas. En los años siguientes, la rivalidad fue cada vez menos escrupulosa. Adi Dassler sospechaba que era víctima del espionaje industrial. El departamento de desarrollo era sacrosanto para él. No podía entrar nadie ajeno. En una ocasión vino un representante de adhesivos que nos visitaba regularmente. Y estaba en el departamento de desarrollo cuando el jefe y le dijo: si no te conociera tan bien, te echaría ahora mismo de aquí. Rudolf, el jefe de Puma, se preocupaba continuamente por sus diseños, pero también era curioso. Una vez entré en su oficina y vi una bota Adidas en su escritorio. La había cortado por la mitad. Me la enseñó y me dijo: Georg, échale un vistazo a esto.
Y dije, bueno, podemos aprender mucho de esto, es bueno para nuestra firma, jefe. Y respondió, sí, pero aunque me encanta la traición, odio a los traidores. Para imitar al hermano a quien despreciaba, Rudolf quería un campeón del mundo casi a cualquier precio. Así que él también empezó a hacer contactos con las estrellas del deporte, pero no estaba preparado para rascarse el bolsillo. A pesar de su gran rivalidad, los jefes cruzaban el río ocasionalmente. Y la mayor parte de las veces que lo hacían, aumentaban los pedidos de los jugadores de fútbol. Normalmente hacían pequeños negocios con los futbolistas alemanes y los clubes. Y en una ocasión especial firmaron una especie de pacto de paz por un hombre que era único, lo que llamaron el Pacto Pelé. Pelé, la estrella brasileña, era el mejor futbolista del mundo y era el más solicitado para hacer publicidad. Pelé era un jugador cuyo caché nadie podía permitirse normalmente, porque su talento no tenía igual. Si las dos firmas hubieran empezado a discutir por Pelé, habrían tenido que desembolsar una gran cantidad de dinero. Por eso llegaron a un acuerdo tácito. Ninguna se acercaría a él. El jefe de Puma, Rudolf Dassler, y su esposa Friedel enviaron a su hijo Armin a México, donde se celebraba la Copa del Mundo de 1970, para contratar a varios jugadores, excepto a Pelé. Pero la estrella brasileña era demasiado tentadora. Después del torneo, Armin voló a Brasil llevando consigo $100.000 en efectivo. Dijo que había guardado el dinero en una caja fuerte, pero en realidad lo escondió en los maceteros. Por fin Puma entraba en la leyenda. Pero para conseguir esto, Armin Dassler había roto el pacto de Pelé entre Adidas y Puma. En cierto momento se supo que Pelé había recibido dinero de ellos. Eso dio pie a algunas escenas muy desagradables entre mi padre y Horst Dassler. El conflicto entre los dos hermanos abrió una guerra entre sus hijos. Horst Dassler formaba parte de la dirección de Adidas y se enfrentó a Armin Dassler, de Puma, por el asunto de Pelé. Estoy segura de que lo pasó muy mal. Pero, ¿qué se podía hacer? La principal consecuencia de eso fue que desde ese momento se rompieron todos los tratos. A principios de los 70, los futbolistas alemanes estaban entre los mejores del mundo y las estrellas internacionales del país eran cortejadas por Adidas y Puma. La Federación Alemana se había comprometido con Adidas, pero Puma no se rindió y envió a sus agentes para que intentaran conseguir que los jugadores cambiaran de marca. El tira y afloja se hizo evidente durante la Copa del Mundo de 1974. El equipo de Alemania Occidental estaba compuesto principalmente por jugadores del Bayern de Múnich y del Borussia Mönchengladbach. Cuando jugaban en sus clubes, algunos llevaban botas de Adidas y otros de Puma. El director senior, Adi Dassler, quería que los que calzaban Puma, como Bertie Fox, cambiara a Adidas. El jefe me dijo, haz que se las pruebe, si no, después dirá que no le quedaban bien. Y eso es lo que hice. Le dije a Fox que mi jefe quería que se las probara. Hazme el favor, le dije. No puedo mentirle a mi jefe y decirle que te has probado las botas si no lo haces. Está bien, dijo. Voy a probármelas. Cogió la bota, levantó la lengüeta, miró dentro y dijo, aquí no hay nada. Yo era inocente. No me di cuenta de qué quería decir, qué esperaba encontrar en la bota. Pero cuando se lo dije a mi jefe, se rió. Adidas contra Puma. La guerra entre los dos hermanos hizo que los precios se dispararan. Los jugadores sabían que la Federación Alemana los estaba utilizando desde hacía mucho en publicidad. Ahora querían recibir parte del botín. Se rebelaron en el campo de entrenamiento de Malente. Era la primera vez que un grupo de jugadores exigía sus derechos y pedían dinero por llevar cierta marca de botas. El equipo se había reunido en el comedor porque había importantes discrepancias entre los jugadores respecto a la cantidad que debían recibir de la Federación de Alemania Occidental. Las discusiones duraron toda la noche y hubo un momento en que los equipos nacionales casi decidieron irse a casa al día siguiente. En Malente, jugadores como Hoeneß, Beckenbauer y Bonhoff
regatearon toda la noche con la Federación Alemana. Naturalmente, estábamos al tanto de las sumas que se estaban pagando, así que sabíamos qué dirección tomar y hasta dónde podíamos llegar, y tuvimos bastante éxito. A eso de las 6 de la mañana triunfó la razón. Si no, Alemania podía haber ido a la Copa del Mundo sin sus mejores internacionales. Estuvieron muy cerca. Al final de una larga noche, los jugadores y la Federación Alemana llegaron a un acuerdo. El equipo no boicotearía la Copa del Mundo. El desastre había sido evitado en el último minuto. Al final llegó el dinero. ¿Pagó la Federación Alemana? No, pagó Adidas a través de la Federación. Alemania Occidental quedó campeona del mundo otra vez con el calzado de Adidas. Adidas mantuvo su relación con la Federación Alemana de Fútbol. Adi y Rudolf no se habían dirigido la palabra en años. En una ocasión se encontraron por casualidad en una feria de artículos para deporte, pero esa vez tampoco se hablaron. En el otoño de 1974, pocos meses después de la Copa del Mundo, Rudolf Dassler, el director de Puma, cayó gravemente enfermo. Ahora no luchaba contra su hermano, sino con la muerte, y quiso arreglar las cosas con Adi. Quería ver a su hermano por última vez antes de morir. Y Armin fue a ver a Adolf y le preguntó si podía concederle ese deseo a su padre. Se pidió a un sacerdote que mediara. Iba de un lado a otro, de un hermano a otro, de Rudolf Dassler, que estaba enfermo, a Adi Dassler, que todavía estaba en activo, hablando del tema con ellos. Y debo decir que había deseos de reconciliación, no solo por parte de Rudolf, sino también de Adi Dassler. Adolf Dassler me dijo que ya no sentía rencor hacia su hermano. Eso se ha acabado, dijo. Pero no fue a verlo más. En el funeral de Rudolf, el cementerio de Herzogenaurach estaba abarrotado. ¿Se enterraría el hacha de guerra al mismo tiempo que Rudolf? Todos se preguntaban si asistiría Adi, pero no apareció. Genio y figura hasta la sepultura. Por supuesto, la mayoría de los asistentes se preguntaban si Adolf aparecería. Pero nadie hizo comentarios. Hay un viejo refrán que dice que cuanto más tiempo tarda un erizo en nacer, más espinas tendrá. Los hermanos estuvieron distanciados mucho tiempo y les era muy difícil volver a estar juntos otra vez. A los 4 años de la muerte de Rudolf, falleció Adi y fue enterrado en el mismo cementerio, pero al otro extremo, lejos de su hermano. Su enemistad continuó más allá de la muerte. Junto con Kate, su madre, Horst Dassler, el hijo de Adi, asumió la dirección de la fábrica y era un nuevo tipo de empresario. Por supuesto, Horst negociaba en todo el mundo y había construido una red de compañías para asegurarse los derechos en los campeonatos europeos y en los Juegos Olímpicos. Tenía una mente muy despierta. Siempre se ha dicho que mi padre deseaba haber sido como Horst Dassler, pero no creo que fuera cierto. El asunto de Pelé era una tontería. No estaba en la naturaleza de mi padre actuar de ese modo. Las cosas se complicaron en la empresa. Un día, Armin, el director de Puma, y su hijo Jörg estaban juntos en casa. Estaba sentado con mi padre en el salón de nuestra casa de Herzogenaurach. Él hablaba por teléfono y yo intentaba sintonizar una emisora y de pronto empecé a escuchar la voz de mi padre en la radio. Pensé que no era normal.
Alguien había pinchado su teléfono. Dejaré que imaginen quién colocó el micrófono, pero no hay muchas alternativas. No era yo quien se dedicaba a escuchar las conversaciones de mi padre. Quien espiaba al director de Puma podía haberse enterado de sus planes de expansión. Puma firmó un contrato con Boris Becker, la estrella del tenis. La lucha con Adidas se cobró su precio. Los millones que pagó a Boris Becker casi arruinaron a Puma. Pocos días después, Adidas hizo lo mismo firmando con Steffi Graf. El duelo era cada vez más despiadado. Cuando Lothar Matthäus fichó por el Bayern de Múnich de Adidas, las cosas se complicaron. Como su padre era empleado de Puma, Lothar estaba ligado a Puma. Toda mi familia trabajaba en Puma. En cierto modo me sentía comprometido con la firma, y Uli Hoeneß lo entendió, pero quería que cambiara a toda costa, así que tuvo que llegar a un acuerdo con Adidas para que permitiera que Lothar Matthäus llevara botas Puma, aunque jugara en el Bayern. El mayor problema era que el padre de Lothar trabajaba en Puma, y a Lothar le preocupaba que su padre pagara las consecuencias si firmaba con el Bayern de Múnich, y tenía que jugar con las botas de Adidas. Pero se llegó a un acuerdo, y si su padre perdía su trabajo, sería admitido en Adidas. Herzogenaurach crece lentamente. Las dos sedes de las compañías rivales siguen en las orillas opuestas del río Aurach. Pero ante la competencia de Nike, hace mucho tiempo que las fábricas están en el lejano oriente, y hoy los accionistas se quejan. El conflicto entre los dos hermanos es ahora una lucha entre dos instituciones internacionales. En la Copa del Mundo de 2006, miles de aficionados sin entradas vieron la emocionante final en las pantallas gigantes. Probablemente ninguno de ellos se dio cuenta de que también veían el final de una lucha entre Puma y Adidas. Después de tantos años, los viejos adversarios se enfrentaban en una final de la Copa del Mundo por primera vez, y ambos querían ganar. No hay duda de que era un evento histórico para Puma. Jamás en su historia la firma había llegado a la final de la Copa del Mundo con un equipo que llevaba botas Puma. Fue pura casualidad que un equipo de Puma llegara a la final. A la larga no hay forma de que Puma pueda sustituir a Adidas en los campos de fútbol. Un momento con 80 años de prehistoria. La gran pregunta era sencilla: ¿Adidas o Puma? Dejando a un lado todo lo demás, ahora el partido era entre Adidas y Puma. Ambas firmas se declararon ganadoras de la Copa del Mundo. Puma, la patrocinadora de Italia, se llevó el prestigio de la victoria, mientras que el patrocinador de Francia, Adidas, ganó por participación en el mercado. La lucha continúa.